¿Qué tal, amigos y amigas? Gracias por estar sintonizando la señal de Canal Parlamento del Congreso del Estado de Jalisco. Hoy en un programa especial y de verdad muy especial. Mire, se encuentra con nosotros un periodista muy querido en Guadalajara, en México, un periodista muy querido en Latinoamérica, un periodista muy querido en Europa, alguien que tiene una gran trayectoria a través de los años, que ha tenido una vida complicada, difícil, de lo cual vamos a estar hablando en este programa, y que además tengo el gusto y el agrado de que me ha regalado su amistad en muchísimos años, su familia, y que hoy realmente estoy muy contento porque hicimos muchísimas cosas hace algunos años cuando yo dirigí el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, y él, cofundador de la Deutsche Welle, hacía un programa para América Latina de debate, de análisis sobre temas coyunturales, políticos, económicos, sociales, de toda índole. Hoy día está con nosotros y de verdad me da mucho agrado presentar a Gonzalo Ernesto Cáceres. Gracias por estar con nosotros, Gonzalo, muy contento de tenerte hoy en los estudios del Canal Parlamento del Congreso de Jalisco. Samuel, yo me siento muy bien aquí contigo, porque cuando estoy en Jalisco me siento como en mi casa. Guanajuato, por ejemplo, fue para nosotros un momento de contacto y también un contacto con emisoras de esta región y con emisoras de Alemania. Pudimos hacer muchas cosas, hablamos siempre con mucha confianza, con mucha tranquilidad, y de verdad yo me siento un hijo de esta tierra. Simbólicamente, por supuesto. Adoptado, digamos. Adoptado, pero porque es realmente un lugar del mundo que ha sido bendecido por Dios, creo yo. Gonzalo, hoy, más que hablar de tu carrera periodística, de todo lo que hiciste durante muchos años, hoy ya gozas del retiro y de descansar después de una vida realmente muy activa de tu parte. Quisiéramos compartir con el público alguna de estas vivencias. Este año se conmemoran los 50 años del golpe de Estado del general Pinochet en Chile. 50 años, 11 de septiembre de 1973. En Chile, amigos y amigas, todo el año han estado recordando esos momentos que, dicen ellos, sean irrepetibles en la historia de ese país. Y en Latinoamérica, aún en nuestros días, no hemos estado exentos de características similares, guardando las proporciones. Gonzalo, tú viviste eso, tenías apenas 26 años, casado, con 2 hijos, y te tuviste que ir a Alemania exiliado. ¿Qué es para un joven de 26 años que ya ejercía la labor periodística, que siempre estuvo haciendo una labor social con las comunidades, con los sindicatos, con trabajadores, pues que llegue ese día en donde los militares toman los poderes y decreten que el presidente es Pinochet, un dictador, y digan: Gonzalo, tú te tienes que ir del país, o tú tuviste que entrar a la embajada alemana, brincarte la barda, nos has platicado, para que tu vida no corriera peligro el de tu familia. ¿Por qué no nos platicas qué sucedió ese 11 de septiembre de 1973? Fue un día bastante triste, muy doloroso. Yo era un joven todavía, con muchas esperanzas, que confiaba en un país que queríamos construir como juventud durante el gobierno de Salvador Allende. Un país en paz, un país con alegría, un país con oportunidades para todos, un país con justicia social. Y de pronto, a primera hora de la mañana de ese día, los militares, con sus armas, con su violencia, con sus atropellos, rompieron todo eso. A mí y a todos los jóvenes chilenos, y a los jóvenes que venían, y también a las personas de edad, que ya
no sabían qué hacer, cómo tomar esto. Y luego de eso, la violencia fue tan terrible en todo el país, los muertos, los heridos que quedaron, los desaparecidos, personas que no se han visto nunca más, que fueron hechos desaparecer luego de ejecuciones, los presos políticos en los estadios, repletando los estadios, incluido el Estadio Nacional, el abuso de poder para todo, los negocios que empezaron a hacer los militares. Cambió el país, cambió a Chile, como cambiaría a cualquier otra nación. Y no es ninguna bagatela, es desgraciadamente una puñalada por la espalda a todo un país, lo que yo sentí ese día, lo que aconteció. Gracias a Dios, porque a veces también tenemos suerte, a nosotros como familia no nos pasó absolutamente nada. Aparte de lo que significó el choque, de sentirte caminando por el mundo feliz y de pronto que con una puñalada por la espalda, como te decía, y con el fuego de las armas de mano, con los tanques, los bombardeos, ellos dispusieran de que el país tenía que seguir un camino distinto. Y ese camino distinto, ¿cuál era el que pretendían? Que a partir de ahora se terminaba la democracia en el país, la democracia que el país venía teniendo desde hace decenas de años y de la cual estaba feliz y que naturalmente siempre se pensaba en modernizarla, arreglarla, pero no, se acababa eso. Y ahora había una dictadura donde mandaba un dictador. Y ese dictador asumió ese papel a sangre y fuego. ¿Tu vida corrió peligro en algún momento? Sin duda que corrió peligro, como corrió peligro todo el mundo, porque esta gente no tenía ningún sentido de la realidad. Estaban locos, eran locos enfermos de poder. Y hicieron todo lo que posible, y así fue durante todo el tiempo, para que los chilenos dejaran de ser chilenos en verdad como éramos y pasáramos a ser instrumentos de grupos monopólicos internacionales que empezaron a adueñarse de las riquezas del país. Gonzalo Cáceres, ¿por qué Alemania? ¿Por qué la embajada alemana? ¿Ibas pasando, corriste, te brincaste la barda o fue casualidad, lo premeditaste? ¿Qué sucedió? Porque fue muy rápido, todo esto surgió, dices, en la madrugada y realmente fue muy rápido. Bueno, no es que yo haya entrado a la embajada de Alemania el mismo día. O sea, todos los jóvenes de esa época confiábamos en que esto iba a ser algo que iba a pasar rápido, porque no estaba en el corazón de los chilenos, verdaderamente. Lo que estaba era en el corazón de los militares y de ciertos grupos económicos que pretendían, mediante este golpe de Estado, reorientar el país en una dirección económica y política distinta. Eso es lo que estaba. Entonces, cuando el país se enteró de eso, por supuesto que lo rechazó, y quienes lo rechazaron o quienes se opusieron o salieron a la calle fueron masacrados, muchos de ellos. Y llenaron cárceles, llenaron estadios, el Estadio Nacional de Chile, lo llenaron con presos políticos. Y convirtieron el Estadio Nacional de Chile, que había sido siempre un lugar de encuentro de los chilenos, de alegrías y de derrotas para los que perdían, pero de alegrías en general. Claro. Resulta que lo convirtieron en un campo de concentración y crearon decenas, yo diría hasta cientos de campos de concentración, donde empezaron a torturar, empezaron a fusilar chilenos, y sobre todo a los jóvenes y sobre todo a los trabajadores. Entonces, ¿cuándo fue que tú, esto que tuve la oportunidad que me comentaras, el famoso momento en el que te brincas la barda de la embajada de Alemania y te encuentras con muchos chilenos que estaban en el jardín de la embajada? Lo que pasó fue que en medio de una situación de opresión muy grande que tú la sentías, en medio de la violencia que ocuparon para matar chilenos y para torturar chilenos, mucha gente tuvo miedo. Y mucha gente que había ocupado cargos en el gobierno de Allende o que había tenido cargos destacados en sindicatos, en organizaciones culturales, etcétera, se sentían amenazados, porque además los amenazaron directamente. Y por lo tanto muchos de ellos quisieron salir ya del país, como fuera. Yo personalmente no tenía ningún interés en salir de Chile. Y además dije, yo me quedo aquí, no me voy a ir. ¿Por qué razón? Porque
Yo tenía hecha mi vida a esa edad, pensando en un futuro mejor, con un gobierno como el de Allende, como un gobierno de características más socialdemócratas que socialistas, pudiera encauzar el país con un modelo socioeconómico que beneficiara a la mayoría de los chilenos por igual. Pero la Junta Militar lo que quiso hacer fue establecer un modelo económico completamente distinto, basado en el abuso de poder y basado en la entrega de las riquezas nacionales a los grupos multinacionales y a los grandes capitales del país. Por lo tanto, para el resto no quedaba nada. Por lo tanto, para el resto y los que gritaban ese día y se oponían, lo que quedaban eran solo balas, detenciones y torturas. Y eso creó una situación de pánico y de terror en todo el país. No podía ser de otra manera, porque se hizo masivamente. Y entonces muchas personas quisieron salir del país. Muchas personas que estaban buscando por dónde ir rápidamente. A mí me tocó, como yo no quería salir, ayudar a esa gente, buscar caminos para esa gente, buscar caminos de protección para esa gente, y que eran millones. Por lo tanto, era una misión que es casi imposible. Y también ayudar a que entraran, si era posible, a algunas embajadas, los que estaban en más peligro. ¿Quiénes eran los que estaban en más peligro? Políticos de izquierda, sindicalistas, trabajadores, estudiantes, gente con sentido social, gente que quería hacer de su país un país próspero, con igualdad y en democracia. Entonces yo me puse a ayudar a mucha de esa gente, con grupos de la iglesia que nos organizamos para ayudarlos. Pero claro, ¿qué pasa? Si tú estás todos los días en eso... Te ubicaron. Claro, te ubican y dicen, bueno, este está haciendo aquí algo que no corresponde. Y efectivamente era algo que no correspondía para ellos, pero a mí me alegraba de alguna manera poder ayudar a alguien que yo sabía que si seguía ahí perfectamente podía terminar en la cárcel o simplemente asesinado. Entonces, haciendo eso, de repente te empiezan a ubicar, evidentemente, y yo caí en los grupos que estaban ubicando y de repente entonces empezaron a buscarme a mí. Yo no había hecho absolutamente nada. Los militares. Claro. Yo no había hecho absolutamente nada de lo que yo me sintiera en peligro, salvo haber trabajado en la reforma agraria con Allende, salvo haber trabajado en la construcción de sindicatos, salvo haber tenido una actitud abierta para las políticas sociales, salvo haber votado por la izquierda. Pero no era ningún pecado, nadie le dijo a ningún chileno antes que eso era un pecado. Por el contrario, eran derechos establecidos en la Constitución política del país, en la cual los militares se sentaron y en los cuales los militares, no solo para eso, sino que para establecer un régimen de terror en el país, para aterrorizar a los chilenos y para poder, de alguna manera, sin control ninguno, apoderarse ellos mismos también, incluido Pinochet, del patrimonio nacional y también para traspasar ese patrimonio nacional a los empresarios nacionales y a los grandes grupos multinacionales. Entonces, ¿cómo fue? Llegan y te amenazan. ¿Cómo tomas la decisión? Y esta imagen que quedó en mi mente de cuando brincas la barda de la embajada. Sí, tuve que saltar la reja de la embajada alemana. Y cuando entro, evidentemente estaba llena de otras personas. Te saltaste literalmente la reja. Claro. Te brincaste. Sí, claro. Pero en ese momento los alemanes estaban claros de que esas cosas podían pasar y que iban a venir. Y fueron bastante humanos con los refugiados que llegaron a la embajada por esa vía, incluido yo. ¿Y en qué momento los alemanes te dicen te vamos a transportar a nuestro país? No me dijeron eso, me dijeron, mira Gonzalo, queremos saber lo que tú quieres. ¿Te quieres quedar aquí? ¿Cuánto tiempo te quieres quedar? Y luego también saber si te quieres ir a Alemania y por qué. Porque tampoco era que cualquiera entraba y le decía, mira... Vente para acá. Claro, no. Entonces entrábamos ahí, conversamos, ellos de alguna manera me conocían, pero yo tampoco en ese momento tenía un contacto tan íntimo con los alemanes, pero sí un gran respeto por lo que había hecho ese país, un gran respeto por la capacidad que tuvo para derrotar a los nazis y sacarlos del panorama político alemán, y un gran país que fue capaz de reconstruir la democracia en libertad. Y
te vas a Alemania, Sí. poco tiempo después, ¿y qué sucede en Alemania? ¿Y cómo siguió siendo el vínculo con Chile? ¿Cómo seguiste apoyando el trabajo de los chilenos que quedaron en este país en contra de, pues, de la dictadura que ya tenían presente? Mira, cuando yo llegué a Alemania tuve un recibimiento bastante grato. Los alemanes se portaron como señores, así como si hubiesen sido parte de mi familia toda la vida. Y nos recibieron a mí y a mi familia con los brazos abiertos, como solidaridad. ¿Por qué? ¿Cuántos millones de alemanes tuvieron que salir por culpa de los nazis? Millones. ¿Cuántos murieron en medio de eso? Entonces, ellos sabían lo que significaba un régimen dictatorial neonazi, ¿ya? Y estaban dispuestos a tender una mano. El gobierno, en primer lugar, la mayoría de los ciudadanos, en segundo lugar. Y nos hicieron la vida muy grata. Las iglesias nos atendieron, nos recibieron, nos brindaron las primeras enseñanzas del idioma alemán, nos invitaban a asistir a sus actividades culturales, nos trataron de integrar, los gobiernos locales también, ¿me entiendes? Y fue una alegría enorme y además un paso bien importante, porque después de eso, ¿qué iba a venir? Iba a venir un largo periodo en Alemania. Eso a mí me quedó muy claro al poco tiempo. Y entonces, al llegar ahí, ya más claro todavía, teníamos que vivir seguramente mucho tiempo en Alemania, y por lo tanto hay que aprender en primer lugar el idioma. Segundo, te van a ayudar a encontrar una vivienda. Tercero, tienes que mandar a tus hijos a la escuela. Cuarto, tienes que empezar a construir tu futuro, pero al mismo tiempo mi futuro estaba ligado, y el nuestro estuvo siempre ligado a la posibilidad de volver a Chile, ¿ya? Cosa que hemos podido hacer más adelante, gracias a Dios, gracias a que trabajamos mucho y que yo tuve la oportunidad de tener trabajo que eran bien remunerados, y con lo cual pude montar una vuelta a Chile sin grandes ayudas del Estado. ¿En qué momento, Gonzalo Cázares, nuestro invitado, amigos y amigas, el día de hoy, les comentaba al principio del programa, pues que es un amigo de muchísimos años, con el que hicimos una serie de programas de televisión de debate con la Deutsche Welle de Alemania para América Latina en español, y entrevistamos a mucha gente también aquí. Hablamos de diferentes y muy diversos temas de Jalisco y de México para América Latina. Deutsche Welle los transmitía y tenían un rating muy importante, al grado de que la gente cotidianamente, cuando venías a Guadalajara, siempre te saludaban. Gonzalo, haciendo, después de este paréntesis, ¿cómo entras tú al periodismo en Alemania? ¿Cómo fue esa etapa? Mira, fue en primer lugar fácil por el hecho de que tuve una colaboración con Deutsche Welle Radio y Deutsche Welle más tarde en televisión, y precisamente para fortalecer los equipos de español del radio, y también para crear lo que fue la Deutsche Welle que hoy día tenemos en español, ¿ya? O sea, ese fue además mi trabajo principal durante muchos años. Trabajé también en la Universidad de Bremen, pero también en el área de lenguas y de español, pero fundamentalmente Alemania entendió que tenía que salir al mundo con medios masivos, como lo había hecho antes con la radio y como lo hizo después con la televisión. Y para la televisión encontraron en mí una ayuda cuando me dijeron, oye, ¿nos ayuda? ¿Estás dispuesto a trabajar con nosotros? Y dije, pero encantado, con mucho gusto, ¿por qué no? Además, en este momento estoy en una situación de desempleo, así que, claro que sí, vamos a trabajar. Y empezamos a trabajar y armamos un equipo y montamos un pedazo de televisión, creo yo. Una televisión de calidad, una televisión agradable, una televisión de noticias, una televisión seria, una televisión responsable. Y además una televisión que yo siempre la consideré que tenía que estar ligada a los canales de televisión de América Latina. Y así llegamos a prácticamente todos los países de América Latina, incluso estuve en cierto tiempo en algunas partes de Estados Unidos. Y hoy día la televisión alemana es una casa que está presente en todos los países de América Latina y en los países de habla hispana.
porque se transmite para todo el mundo los programas, o sea, no se transmite solo para América Latina, sino que para todo el mundo, y todos los que hablen inglés en China, en Japón, también pueden ver los programas en español, como pueden ver los programas en inglés, o pueden ver los programas en alemán, que los que hablen alemán. Entonces fue para mí un trabajo fantástico, extraordinario, o sea, aportar al país que me había ayudado a salir junto con mis hijos y mi señora, y al mismo tiempo poder decirle, mire señores, gracias, gracias. Y esta gracia se la devolvemos con trabajo, con energía, con ganas de que esto crezca y se reproduzca. Y efectivamente eso ocurrió, ocurrió. Y tanto por eso, como por muchas otras cosas en las cuales yo ayudé un poquito a Alemania, ellos me condecoraron. Ah, con la cruz. Claro, me condecoraron con una condecoración que la han recibido, yo creo que 1 o 2 latinos, no más, que se llama Caballero de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania, que es un tremendo respaldo moral, humano, de lo cual yo me siento muy, muy orgulloso. Gonzalo, antes de regresar a ese 11 de septiembre de 1973, justamente ya casi 50 años de ese momento trágico en la historia política y democrática de Chile, en ese golpe de Estado del general Pinochet, y dando continuidad a lo que nos has compartido, tu experiencia ya en Alemania, donde pues continuaste tu carrera como periodista, prácticamente como cofundadora de la Deutsche Welle de Alemania, que sin duda, y como lo decías, me parece que es una de las 5 televisoras europeas con más trascendencia a nivel internacional, y no se diga en América Latina, con quien además han sabido hermanarse perfectamente con canales de servicio público, con canales y medios públicos de comunicación en México y en otras partes de este continente. Pues tuviste una serie de experiencias que a mí me parecen muy gratificantes, porque entrevistaste a no menos de 30 presidentes de diferentes países de América Latina y del mundo, pero no era cualquier presidente, o sea, eran presidentes. Recuerdo tu entrevista a Lula da Silva cuando en su tercer intento de ser candidato a la República de Brasil, pues llega por fin al poder. Y no fue cualquier presidente, fue un presidente que sacó, y eso está documentado, a 40 millones de brasileños de la extrema pobreza, o a un presidente Pastrana en Colombia, que fue el que logró un pacto de paz entre la guerrilla y entre los diferentes grupos que había en Colombia, y además quien fue secuestrado por Pablo Escobar, narcotraficante, y que lo ha contado él en sus diferentes conferencias, pues que sintió que su vida llegaba a su fin. También lo entrevistaste a Bukele, el actual presidente de El Salvador, pero cuando era alcalde, si no mal recuerdo. Entrevistaste a Helmut Kohl, que fue el impulsor y el principal promotor de la Comunidad Económica Europea. En fin, creo que podemos rescatar una serie de cosas y de experiencias de tu parte muy interesantes. A mí me gustaría que con algunas palabras nos pudieras, para regresar al otro tema del golpe de Estado, pues contextualizar todo lo que viviste como periodista. Mira, lo que ocurre es que si alguien es periodista y no quiere vivir la historia en la que está inmerso, es un periodista que debe replantearse su forma o sus ganas de trabajar. A mí me pareció siempre que buscar la información, buscar la noticia, ir a donde los hechos ocurren, es algo fundamental del periodismo. Es algo fundamental de todo aquel que se interesa en la sociedad y en el desarrollo que tiene la sociedad. Y por lo tanto, para mí, cuando me llamaron los alemanes a asumir una tarea muy importante en la estructuración y desarrollo de un trabajo que equivale de alguna manera para los latinoamericanos, o equivalió para los latinoamericanos como una ayuda fundamental, hasta refundacional en algunos casos, para hacer un periodismo más de acuerdo con la realidad y más, ¿cómo se llama?, facilitador
de pactos de cooperación. Y entonces, como a mí me designaron jefe del departamento, de parte del departamento en español, y como era el rostro más conocido de la televisión alemana para América Latina en ese entonces, en una conversación que tuvimos yo dije, mire, yo creo que la Deutsche Welle tiene una oportunidad magnífica para establecer convenios de cooperación con canales que están surgiendo o que han surgido hace poco en América Latina y que se proyectan como un futuro de televisión pública en esta región. ¿Ya? Visionario completamente. Claro. Tu propuesta. Y entonces dije, además yo quiero hacer esa tarea. Yo me comprometo a ponerla en práctica. Y así se hizo. Me creyeron, empezamos a trabajar y así llegamos a tener convenios con México, con ustedes aquí, con Panamá, con Argentina, con Chile, con Perú, con Ecuador, en fin, prácticamente a lo largo con toda la región. ¿Ya? Y era muy simple. Hacer participar de las ideas que se estaban barajando de televisión hacia el futuro en Deutsche Welle a estos canales. Y segundo, ir en la práctica a coproducir con los canales locales, como ocurrió aquí, en México, con ustedes. Claro. ¿Ya? Y haciendo periodismo puro y duro. Claro. Debates, análisis, claro, comentarios. Y con buenos invitados, con buenas discusiones, con buenos análisis, y además era una forma también que yo la veía como muy importante para fortalecer a esos canales que estaban surgiendo con la sociedad de los países. Porque hablándoles en su lengua, no solamente en su lengua, sino con sus formas muy particulares de hablar de manera cotidiana claro, de parte de los países. Entonces mucha de esta gente venían a estos programas y se encontraban con autoridades del país con las cuales no habían hablado nunca. Y se establece una conversación y empiezan incluso las propias autoridades a entender de que hay un mundo más allá de esto y que esta es una política realmente buena, la de Deutsche Welle y la de sus propios canales de televisión, para fortalecer los lazos entre los hermanos de los distintos países. Y las culturas y la vida cotidiana de los países. Ya hablamos de religión, de política, de cultura, de deportes, de todo. O sea, no hubo ningún tema tabú, nunca. Y no hubo ninguna censura con nada, de nadie. Pero me llama la atención, más de 30 presidentes entrevistaste. No era complicado, porque de repente nosotros queremos entrevistar y es muy complicado acceder a sus agendas. ¿Era difícil para ti solicitar la entrevista desde Alemania y después viajar al país y hacer la entrevista correspondiente? Hasta anécdotas que te pasaron, por ejemplo, con Lula, que me dices que te quita el micrófono y te empieza a entrevistar el latino. Claro. No fue difícil, en verdad. ¿Por qué? Porque los presidentes también iban a Alemania. Y allí los equipos del presidente que diplomáticos, veían, digamos. Claro, que veían el presidente veía Deutsche Welle en América Latina. La mayoría de los presidentes, por supuesto, que ven los canales internacionales. Entonces veían también Deutsche Welle y sabían lo que Deutsche Welle era. Entonces resultaba muy fácil para mí, o para Deutsche Welle, con sus diplomáticos conversar y decir, mira, si el presidente puede, tiene un espacio en su visita que va a hacer próximamente a Alemania, para conversar sobre de cómo el fortalecimiento de los lazos entre América Latina y tu país puede ayudar a un desarrollo mucho más armónico, más fuerte y a una cooperación más estrecha entre los dos países. Eso era, ¿y por qué no fortalecer la amistad y la colaboración entre los países? Claro. Eso era. ¿Y por qué no fortalecer la amistad y la relación entre los canales de televisión de Alemania y de acá, como lo hicimos aquí contigo y durante tanto tiempo y con tanto éxito además? Claro. ¿Ya? Y entonces se fueron dando estas cosas con mucha facilidad y para mí fue muy grato porque además me permitió conocer América Latina desde otra perspectiva a través de estos programas de televisión. Gonzalo, platícanos para terminar con este bloque de comentarios. La anécdota esta, por ejemplo, con Lula da Silva, y no sé si tengas alguna otra por ahí que puedas compartir. Mira, lo que pasa es que Lula es un candidato
muy llano, muy abierto, muy cercano. Bueno, ahora ya presidente, en aquel momento y hoy. Claro, pero tuvimos una buena relación siempre con Lula. O sea, yo tuve con él una muy buena relación siempre. Entonces era como fácil acercarme y decirle, presidente, ¿cómo está? ¿Por qué no hacemos esto, no hacemos lo otro? O uno intentar llevar las cosas un poquito más allá del protocolo, ¿no? Claro. Y así salieron las cosas, así fue. O sea, no fue ningún... Pero te agarró el micrófono y te empezó a entrevistar. ¿Cómo fue eso? Sí, hay una foto ahí que te la voy a mandar. Estábamos conversando en un encuentro de la Internacional Socialista en América Latina. Entonces, en Perú fue. Y entonces yo le dije, Lula, porque nos tuteábamos en ese entonces, yo tengo que hablar contigo, así que porque tú vas a ser presidente de Brasil y eso no es poco, así que algo tenemos que hablar, tenemos que hacer alguna cosa. Entonces, sí, me dijo, con mucho gusto, por supuesto que sí. Entonces, yo me acerqué varias veces hasta que de repente me pescó el micrófono y me lo quitó. Entonces, no, me dijo, te voy a entrevistar yo a ti. Y alguien sacó una foto, y esa es la foto que existe con esa imagen. Una foto histórica. En todo caso, es uno de los políticos que yo lo aprecio, le tengo un enorme cariño porque siempre fue así, muy llano, muy abierto. ¿Algún otro presidente que te haya quedado mucho en la mente, digamos, esa entrevista, ese contacto? En general sí, fíjate que en general la mayoría fueron todas relaciones muy buenas con los presidentes, nos trataban muy bien, y además era una televisión nueva en ese entonces también, que se veía con muy buenos ojos. ¿Con Helmut Kohl cómo fue tu relación? No, con Helmut Kohl fue una buena relación, pero él no estaba para eso. Pero era un tipo visionario, pues fue el que creó el concepto y la visión de unir a la Europa. Él financió la Deutsche Welle. Financió también. Claro, entonces, pero de ahí hacerle esos chistes no es lo mismo que si se lo hacía a Toledo o se lo hacía qué sé yo, a Pastrana o al presidente de Uruguay, ¿me entiendes? Entonces, con los cuales yo ya tenía una relación y que habíamos conversado largamente algunas cosas cada vez que yo vine a México y que hice entrevistas acá. Fue también muy grato, sí me trataron en Los Pinos siempre. Amigos, pues estamos platicando, la verdad es que el tiempo se va a platicar con Ernesto, con Gonzalo Ernesto Cáceres, pues es realmente toda una biblioteca convertida en una persona con tantas experiencias, con tantas cosas complicadas, a la vez agradables, y una persona que hizo toda una vida periodística muy importante, ya en retiro. Ahora, pues como dices, pudiste regresar a Chile, vives ya en Chile, dejaste Alemania. En Alemania viviste en Bremen, viviste en Berlín y en Bonn. Berlín, sí. Y hoy, pues es muy cerca de Santiago de Chile, descansando. Entre cerros y montañas. Entre cerros y montañas. Gonzalo. Y quebradas. Pues, y quebradas además, ya vi las imágenes, muy bonito, sí. Sin duda tu atardecer y tu amanecer de manera cotidiana. Para terminar el programa especial que estamos haciendo para nuestros amigos y amigas de Canal Parlamento del Congreso de Jalisco, sí me gustaría tener tu comentario y tu punto de vista. Parece a veces que no aprendemos de estas historias, por ejemplo, de estos 50 años conmemorándose el golpe de Estado del general Pinochet en Chile. Recientemente hemos tenido experiencias muy desagradables en América Latina, en Bolivia, Perú, etcétera. No aprendemos los latinoamericanos de la historia, del pasado. Son estos intereses económicos y políticos que dejan, como siempre, al ciudadano fuera de cualquier situación democrática, aspiración democrática y de querer tener un país mejor. Pues siguen como sucediendo ciertas cosas en los ámbitos políticos que recrudecen sin duda la situación de los países en lugar de mejorar. ¿Tú cuál es tu punto de vista sobre lo que ha sucedido, insisto, recientemente en la historia reciente de América Latina? Y del anterior también se pueden decir un par de cosas. Por ejemplo, en Alemania, el régimen de los nazis prácticamente destruyó al país y llevó a Alemania a una guerra brutal. Y le dio una imagen de la peor especie al país. Entonces, cuando los nazis ya no pueden seguir en el poder y son barridos por los alemanes, entonces se desata entre los propios ciudadanos el deseo de querer ser diferentes. Y ahí está la agilidad de la política,
que tiene que entender que ese es el momento para impulsar cambios fundamentales. Cambios fundamentales, y me estoy acordando ahora de una intervención mía en el reciente... en el foro de paz, periodismo de paz. Periodismo de paz. En Guanajuato. Ahora, recién aquí. En un foro en el cual yo estuve y habían varias personas, señoras y jóvenes que veían que el mundo actual estaba equivocado o estaba mal hecho porque habían todo tipo de abusos en contra de las mujeres en todo el mundo, ¿ya? Y que tenían ellas que combatir a diario con estereotipos, con golpizas, con cárcel, etcétera, por ser mujeres y por querer que las mujeres tuvieran derechos bien defendidos. Entonces yo me acuerdo que dije ahí en ese mismo panel, en el cual tú también estabas, Samuel, y que curiosamente no es un asunto que pasaba solo en algunos países, en todo el mundo pasa eso. En todo el mundo ha habido un atropello a la mujer con una violencia que es insoportable. Han habido un atropello a las personas que son más débiles, a los que son enfermos, a los que están lisiados. Eso es así. Y debiera darnos vergüenza a todos. ¿Me entiendes? Bueno, en el caso de la mujer en Alemania, donde también desde muchos años han habido abusos en contra de ellas, ha habido atropellos, y también para otras personas, y yo lo leí en el panel en el cual tú también estabas, los alemanes hicieron una cosa muy sabia. Simplemente dijeron, vamos a establecer una constitución que tenga como base los derechos humanos. El primer artículo de la Constitución alemana son los derechos de los ciudadanos. Los derechos humanos. Empezando con una frase, los derechos de la persona humana son intangibles. Intangibles, ese artículo 1. Y sigue luego refiriéndose a todos los aspectos de la sociedad, del trabajo, del estudio, de las posibilidades, de los partidos políticos, de todo. Todo con el mismo padrón, respeto a los derechos humanos. Y como si fuera poco, recuerdo que una persona que estaba en el panel dijo, sí, pero también nosotros se dicen cosas. No, pero aquí no se dicen cosas. Esta es una constitución política. Que además se respeta y la hace. Claro, y a la cual están todos obligados. Todo el mundo está obligado. Pero además de eso, Alemania estableció un tribunal constitucional. Porque es cierto que alguien podía violar la Constitución, pero ¿quién lo juzga? Entonces hay un tribunal constitucional que está obligado a observar todo. ¿Qué dice esta ley? ¿Se puede aprobar o no? ¿Qué pasó con este atropello a esta señora en tal parte? ¿Cómo está el proceso? ¿Cómo se lleva adelante? Cuando se emite la condena, ¿es una condena justa o debe ser indemnizada con otras cosas? Y así, todo. Cuando un policía se sale de madre y comete un error, digámoslo, esa misma persona puede ser acusada por la persona que se siente atropellada o por un abogado. Aunque sea policía. Que lleva el caso, aunque sea diputado, aunque sea senador. O sea, nadie puede violar los derechos humanos. Nadie. Y ahí no hay de que le den una lanita al juez por No, eso afortunadamente no ocurre. Además porque están bien pagados. O sea, lo que mejor puedes hacer tú para que tu personal no te robe es que le pagues bien. Claro. Y que tenga sus derechos y que pueda vivir bien y que con su familia y que no sufra premios. Entonces el tema es que en América Latina nos falta todavía aprender de sistemas democráticos, no sé si llamarlos así, incorrompibles o con una plena conciencia por parte de gobernados y de gobernantes de qué es un Estado de derecho. Yo creo que sí, en unos más, en unos menos, ¿ya? Yo creo que México está bastante por adelante, pero también en el pasado ha tenido problemas serios en este campo. Pero está más adelantado que otros países de América Latina. Pero cuidado, que si esto no se mantiene, que si esto no se desarrolla, que si esto no se refuerza,
se te puede venir abajo todo. Bueno, ¿qué pasó en el Capitolio en Estados Unidos? La primer, digamos, economía del mundo, y qué pasó también en Brasilia cuando llega Lula, gana las elecciones y toman la casa de gobierno, ¿no? Claro. Por parte de los bolsonaristas. Claro, pero es que, bueno, es que esas son otras cosas. Yo estoy hablando ahora de esta masa que vive en nuestros países, que es gigantesca, que es millonaria y que no tiene derechos, o que ni siquiera sabe que tiene derechos. No sé si me entiendes. Sí, pero son manipulables precisamente por Claro, estos grupos. claro. Y de ahí está, y por eso también la importancia que tienen los medios públicos, porque los medios públicos tienen la obligación de ser defensores del que no tiene nada, de sus derechos. ¿Ya? Que debieran hacerlo los policías, que el Poder Judicial, los abogados, todo el mundo. Pero claro, por su misión, el periodismo tiene ahí un papel fundamental que jugar. Y por eso es que a nosotros también, cuando tú ves los programas de televisión de Deutsche Welle hasta ahora, siempre tienen un contenido social muy, muy intenso, muy intenso. Como una línea discursiva del propio medio. Y permanente. ¿Ya? Y es que, claro, son televisiones públicas que están siendo pagadas por esos ciudadanos que necesitan que los defiendan en un momento determinado. Claro. ¿Ya? Ahora, también se puede hacer promoviendo conversaciones, promoviendo foros, ¿ya? Para analizar lo que sucede en un determinado campo, con las personas que trabajan en esos sectores, con los periodistas que se preocupan de estos temas, con las autoridades que tienen una relación más directa con estos temas. O sea, ahí, mira, hay un campo enorme en el cual se pueden hacer muchas cosas. Pues una última pregunta, Gonzalo, porque tú estás para hacerte 200 preguntas y para estar aquí todo el día platicando contigo, que además siempre cafés interminables que hemos tenido la oportunidad, por supuesto, compartir. Todo eso contigo para mí es un agrado. Compartir el vino tinto, porque además los chilenos producen y consumen un muy buen vino de mesa, largas charlas. Pero sí quisiera despedir el programa preguntándote, ahora que están cumpliendo estos 50 años del golpe de Estado en Chile, ¿los chilenos ya aprendieron de esa experiencia? ¿No vuelve a suceder en Chile? ¿Qué crees tú? Yo espero que no, ¿verdad? Mira, yo creo que dejó una enseñanza bastante dura el golpe de Estado. En lo personal, o para mi generación, marcó a mucha gente. Dejaron mucho dolor, mucha tortura, mucho asesinato. Así, puro y claro, y por nada. Mejor digamos por algo, porque estaban empeñados en traspasar el poder económico del Estado, que había crecido y que se había desarrollado, a grupos políticos nacionales e internacionales monopólicos. Eso es. ¿Ya? Ahora, 50 años después, podríamos seguir llorando, pero creo que llegó la hora de aprender y de hacer las cosas de manera diferente. ¿Ya? Y ojalá que eso ocurra. Y además, yo creo que sí que ha ocurrido. De hecho, el panorama internacional hoy día es completamente diferente. Las Naciones Unidas tienen un papel que es mucho más preponderante. Las sociedades, también los medios de comunicación de los países están más preocupados de orientación. Pero también nada indica que todo el mundo va a hacer las cosas bien. Y por lo tanto, podemos volver a caer en la misma trampa. Claro. Gonzalo Cáceres, periodista chileno, exiliado en Alemania. Pues creo que has vivido más años en Alemania que en Chile, ¿verdad? Sí, y mejor. Mejor. Pues muchas gracias por haber estado aquí en Guadalajara, haber desplazado desde Alemania, desde Chile, y haber compartido estos minutos con nuestra audiencia, con nuestros amigos y amigas que siempre están interesados de estos temas. Nos alargamos. Dicen que los programas de televisión hoy día tienen que durar lo que tienen que durar. Ahora con las redes sociales, que tienes que decir las cosas en 3 segundos. No se puede hablar de un golpe de Estado, no se puede hablar de democracia, no se puede hablar de política, de libertad, de periodismo,
en 3 segundos. Por eso nos tomamos el tiempo que nos teníamos que tomar. Pero se puede grabar el programa y se puede ver Cuando en uno casa quiera. tranquilamente cuando lo pueda ver. Con un buen tinto, con un buen café. Mira, un buen blanco a veces... Dicen que el mejor blanco es un tinto, así que... Gracias, Gonzalo. Gracias, bienvenido a Guadalajara y buen viaje de retorno a tu país, Chile. Gracias. Un abrazo Gracias. a todo el mundo.